Bueno, Ingrid, para mí es un gozo tenerte aquí conmigo en Al Son de Lili. Gracias. Siempre había soñado con entrevistarte. ¿En serio? De verdad, o sea, lo había... Dime por qué. No, de verdad, o sea, le había siempre dicho a mi esposo, digo, ay, a mí me encantaría hacer una entrevista con Ingrid. Y yo creo que, no porque que soy una fan, que, o sea, ¿sabes? Pero, Lilia, I know sí, you're... No, es que no sé si recuerdas cuando nos conocimos la primera vez. En Guatemala. En Guatemala. Creo que fue 2003, ¿verdad? Que tenías en los beads ese en el Ajá, pelo. en ese tiempo yo usaba decía, mucho. ¿por qué tiene eso puesto? Yo usaba muchos paños. Parecía una de Egipto. De Egipto, ¿verdad? Yeah. Parecía de Egipto. Y creo que tenía mi pelo largo, negro. Ya estabas. Yo era una bebé, o sea, una niña en ese tiempo. No sonabas como un bebé, tenías la voz de una que tenía increíblemente. Y era mi primera vez que te conocía, o sea, ese era mi segundo álbum, yo creo. Y pues yo no sabía que mis canciones estaban siendo tan sonadas así en Guatemala y bla, bla, bla. Y pues sí sabía que iba a cantar con Ingrid Rosario, que teníamos un concierto las dos. Y para mí era como, oh my goodness, qué chévere, qué emoción. Pero conocerte me marcó. ¿Really? Me marcó sin tú saberlo. ¿Y por qué tú nunca me has dicho esto? ¿Pero qué? ¿Me estás guardé, esperando? Lo guardé para la entrevista. Lo guardé para la entrevista. Porque yo fui líder de alabanza de los 13 años, perdón, y recuerdo que me tocó incluir algunas de las canciones que grabaste en Canta al Señor. Cúbreme, o sea, esas canciones la cantamos y todo. Y era como que llegar a conocerte, era como, ni siquiera había una expectativa de qué yo iba a encontrar, sino era como, oh, wow, she's amazing, whatever. Algo que yo en mi inocencia no sabía, lo que era cerrar un concierto o abrir un concierto, pues obviamente, o sea, era muy nueva en eso de la música y pues yo recuerdo que a mí me pusieron para cerrar el concierto de Guatemala y la manager me dice, oh, that's a big deal, me dice, eso es como que es algo muy grande de que tú estés cerrando el concierto y yo, ok, ¿por qué? Le digo, me dice, no, porque es como que era como la diferencia, ¿no? Que hacían a veces entre, who's bigger or who's not. Closing, but yeah, I'm exacto. glad you closed. Entonces, no, pero a donde voy es lo siguiente. El hecho de que tú tan libremente aceptaras que, o sea, ya tenías una carrera establecida. No. Primero que yo, ¿no? Sí. No sé. Sí. Oh, ok. Pues sí. obviamente, si cantábamos tus canciones antes de yo tener un CD, pues ya estabas... Pero yo en esa parte también era inocente. Ajá. De que yo no lo pensaba que era establecido. Exacto. So I'm like... Nunca, y eso fue lo que me marcó. El hecho de que tú no estuvieras pensando, oh, ¿por qué ella va a cerrar? Si es como una nueva cantante o bla, bla, bla. Y de hecho, te pregunté, oye, ¿podríamos cantar... ¿Cuán grande es él para cerrar el concierto? Y la cantamos. Tú dijiste, claro, let's do it. Awesome. Y la hicimos. Y lo hubiera hecho otra vez. Like, si cantamos ahorita mismo, I'll be like, yeah. Claro, y o sea, desde ese momento yo dije, wow, ella es una adoradora. No porque canta canciones de adoración. Porque adoración no es el estilo, adoración no son ni las palabras, ¿sabías? Adoración es tu corazón, es tu estilo de vida, es que cuando la gente haga contacto contigo, sienta a Dios en ti. Y yo pude ver a Dios en ti en ese tiempo en Guatemala y a pesar de que no hicimos contacto personal así para quedarnos como amigas por como siempre. BFFs, pero mira, claro. seguimos aquí y ahora sí somos amigas. Y luego nos volvimos a encontrar más adelante, pero siempre tuve eso pendiente dentro de mí. Creo que por eso Dios me llevó a la India y pensé que iba a ser misionera antes de ser cantante. Y yo decía, pues Dios me preguntó el misionero, esto fue en el 97, 98, me dice, ¿quieres regresar a la India? Y le digo, déjame orar, pero es que la India es una cultura totalmente diferente, los olores, la suciedad, like it's just different, era diferente y no me gustó para nada. Yo no he visto pobreza como lo que he visto en la India.
Y yo dije, no quiero estar incómoda. Quiero, yo estoy estudiando, quiero mi casa, quiero lo que yo puedo comprar para sentirme que he logrado prosperidad o bendición de Dios. Cuando me confronta el misionero y me pregunta, ¿quisieras regresar? Pues le di la buena palabra para no sentirme tan mundana. Le digo, déjame orar. Pero mentira, lo que estaba diciendo es que no quería ir. Y me lo dijo, me confrontó y me dice, eso es una excusa, Dios te quiere usar. Y esto era antes, canta el Señor, antes de yo grabar con Women of Faith y hacer nada grande. Era después de Ron Kenoly, pero era antes de que comenzara mi carrera. Y cuando él me dijo, Dios te quiere usar, ¿estás dispuesta a ir donde Él desea llevarte? Y yo, sí, Señor, como que jamás quiero usar mis excusas para no lograr lo que tú quieres hacer en mi vida. Y allí mismo le pedí perdón a Dios, subí a mi cuarto a llorar, a quebrantarme y pedirle perdón a Dios. Meses después, como unos 2-3 meses, pues yo estoy pensando, ok, voy para la India. Jamás voy a poner otra excusa, no voy a poner otra excusa, voy para la India. La gente me preguntaba, ¿qué vas a hacer? ¿Es tu 4º año de estudio? ¿Qué vas a estar? ¿Qué vas a trabajar? ¿Qué vas a seguir haciendo? Yo le dije, voy para India a ser misionera. Y yo estaba convencida que ese era el plan de Dios en mi vida. Hasta que me empezó a llamar Integrity. Y me decía... ¿Tú crees que Dios lo que quería era tu obediencia? Totalmente. Ahí es donde yo llego. De que yo, cuando llego al momento que digo... Y la rendición. Y tengo que decidir, ¿voy a la India o por qué Dios me está abriendo estas puertas? Estas no son puertas que yo he hecho nada para merecerlo. Yo escuché que Dios me habla, Él me habla, Lily. Yo lo escucho hablar, como te escucho a ti. I hear God's voice. Yo escucho la voz de Dios y Él me dijo, quería tu corazón, quería tu disponibilidad. I wanted you. Yo te quiero a ti, no por mi talento, no por lo que yo le puedo dar. Porque talentos hay, donde quiera. Pero lo que quería era mi corazón, mi sí. He just wants my yes. Señor, tú me quieres aquí, voy. Por eso siempre lo describo así. Dios ha podido confiar en mí. Ha tenido la confianza de poder entregarme algo que Él dice, esto no se trata de ti, pero te voy a usar. Amén. And I'm like, okay. Cada vez que tú te subes a la plataforma, yo siento que no es un lugar extraño para ti. Oh, no. Se siente como tan natural y te siento como que like you're just, okay, God, we're here, you and I, como si es tú y Dios solo en la plataforma y el resto es como que ustedes quieren venir conmigo también, son bienvenidos. Dios como quieren venir a este tiempo de intimidad mía con el Señor, a este tiempo de celebración, porque a veces brincas, a veces te vuelves loca. Y ahora puedo brincar más. Sabes que Dios ha usado eso. Él me habla a solas, tengo mi tiempo de oración. Me habla a las 4 de la mañana y digo, Dios, pero duerme un poco, porque ahí es cuando me levanto con las ideas que necesito, especialmente cuando hay presión, como que cuando todo está en silencio, ahí es cuando empieza la creatividad, pero increíblemente también Él ha usado lugares públicos para amarme, para corregirme, para animarme, para sanarme, and I'm like, por eso describo la plataforma, es el lugar más privado en público. Yo siempre he sentido en ti que es como, yo soy quien soy, no me importa crear una pantalla de excelencia o perfección para que la gente piense que Ingrid está que toca el cielo. Y yo pienso que eso es lo que a Dios más le agrada, que seamos honestos. No, totalmente. Que seamos honestos. ¿Y qué palabra tú pudieras darle a las miles de jovencitas que nos estén viendo con talento, que quieran, porque ahora todo el mundo quiere cantar o tener influencia, ahora todo el mundo quiere ser un héroe sin pagar el precio. Yo primeramente diría esto: conoce a Dios, permite que Él te conozca a ti, que lo que tú sientas que estás llamado a hacer sea de la sobreabundancia de tu relación. No de que aquí no podemos manipular a Dios. A lo mejor la gente puede caer, pero Dios no. Y si uno quiere ser
libre de presión, porque a veces uno mismo se pone la presión de decir, hey, necesito impresionar, necesito alcanzar a la gente para traer más fama a uno o más reconocimimente. Man, yo digo, le doy gracias a Dios de que yo nunca he sentido esa presión. Uno, porque comencé antes de los medios sociales. Igual yo. Cuando Social en nuestros media. tiempos no había, podíamos andar el mundo entero y nadie se enteraba, a menos que una revista lo pusiera. Ay, no, ¿y cómo alcanzábamos llegar a tantos lugares sin tener social media, y sin tener la presión de decirle al mundo, acabo de ir a Suiza y ministrar, bla, 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 acabo de ir a... No, o sea, no había esa presión, era más simple. ¿Tú no extrañas eso a veces? No, I totally do, completamente. Pero la cosa es de que sé cómo se siente ser libre de esa presión. Y aunque los medios son increíbles y es una herramienta para como que alcanzar más, It can be a trap. Es una trampa y yo sé cómo es sin tener eso yo digo, Señor, mantén mi corazón y mis intenciones puros. Amén. Puros. Amén. Y la única forma es una relación con Dios. Invito al Espíritu Santo a que me examine. Hablé en mi Facebook Live hace poco de que el Espíritu Santo, como hubo la creación, sabes que la luz fue creada antes del sol. Y yo siempre me preguntaba, ¿qué luz fue creada? La vegetación fue creada antes del sol, como que para Dios decir, yo no necesito la forma natural que el hombre piensa para lógicamente para hacer lo milagroso en la vida, en el mundo entero. Y yo digo, esa luz que resplandeció fue la luz de su gloria, Él, su esencia, de que con una palabra Él puede decir, aquí está la luz, aquí está lo que necesito. Es tener una relación con Dios, no con los medios sociales. Sí es importante, pero tener esa pureza de decir, dice que en el caos Dios, el Espíritu movió por encima las aguas, ¿verdad? Pues Él quiere hacer eso en nosotros. Él quiere moverse donde los lugares que son chaos, caos, Él quiere iluminar eso para que su luz sea resplandeciente y que la gente sean atraídas a Él, no a nosotros. Entonces, esa es primeramente, lo más esencial es tener una relación con Dios. La segunda es amar. Yo siento de que uno puede recibir el amor de Dios, pero también es amarse a sí mismo, pero Él dice amar a tus prójimos como tú te amas a ti mismo. Tenía una pregunta. Yo te voy a contestar todas las preguntas sin preguntarme, pero la verdad es que en mi testimonio he hablado de eso, de que el odio que yo me tenía y Dios, ¿por qué? Por varias razones. Uno, porque este lunar se burlaban mucho de mí cuando yo era niña. Y eso el enemigo quiso crear como como un sentido de complejo, una inseguridad. Y ahora ese lado, cuando tú ves la foto, es el lado... Ese es el lado ahora que buscamos, el lunar. Yo creo que mi perfil se ve mejor por el lunar. Uno. Segundo es el abandono de mi papá, que mi papá se fue de la casa y el enemigo quiso... ¿Qué edad tenías tú? Pues él se iba y venía. La primera vez que mis padres se separaron yo tenía 3 años y después nos mudamos a Los Ángeles y vino cuando de Nueva York a Los Ángeles. A los 5 años mi papá se regresa y trata de nuevamente tener un convivio con mi mamá y mi mamá queda embarazada con mi hermano, pero después se va al mes de mi mamá a tener a mi hermanito. Yo era como que entraba y salía, y ya cuando entrando a mi adolescencia, yo escuchaba, yo sentía que el enemigo me decía, y ahora lo puedo reconocer que eso, porque Dios siempre va a hablar por medio de amor, es su lenguaje, pero el enemigo lo que viene es a destruir y a traer división, y él me decía, tu papá se fue, nadie te va a poder amar, si tu papá no te amó, ¿quién te va a amar? Y yo me sentía
no suficiente, me sentía culpable, que yo hice, que fue mi culpa, nada que ver. ¿Y cómo se reflejaba ese sentir físicamente o en tus actitudes? Más en mis actitudes. Uno no sabe que está en la oscuridad hasta que uno entra a la luz. Pero todos sin Cristo estamos en la oscuridad. Sin duda. Y hasta más, hay cristianos que no han invitado a Cristo completamente, que viven en la oscuridad, apuntando, señalando lo negativo de las personas en vez de amor. Como dije, Jesús se refleja en amor primeramente. Y algo que Él dijo en el tercer capítulo de Juan, Jesús era que nosotros vivimos en la oscuridad porque amamos la oscuridad, no queremos que la luz refleje los lugares en nuestras vidas, que a lo mejor estamos avergonzados de eso. Eso duele a veces cuando Dios a veces no duele cuando Dios está arrancando de nosotros esas áreas, tiene que doler. Duele. Y si no pasamos el proceso de limpieza y transformación, una vez lo tenemos que volver a pasar de nuevo. Totalmente. Y duele, pero a la misma vez es un dolor que trae sanidad. Porque lo que Jesús hizo en la cruz dolió, pero con un gran precio pagó nuestra salvación, que ahora somos libres. Amén. Y eso es lo que yo sé que Dios desea, eso para nosotros. Y al momento que yo lo conocí a Él, toda confusión, todo, inseguridad, a la edad de 14 años, en el 1988. Una edad importante. Completamente. Si no fuera esa edad, ahí es donde yo estaba pasando estaba haciendo cosas, mis pensamientos estaban como que, eran erróneos, it was wrong, I was just thinking bad thoughts against myself, hasta pensamientos de suicidio. Yo me quedaba, Lili, a veces en mi casa sola, mi mamá trabajaba, mi hermano en la escuela, y decía, ¿para qué vivir? Aquí yo no le hago nada, ni no le voy a hacer falta a nadie, sino soy más un disturbio. Y yo me sentaba a un lado de un pared y me empezaba a golpear la cabeza para herirme, para sentir dolor, porque estaba tan dolorida. Mirando, I would say a little bit, claro, no, completely. Una persona libre no tiene esos pensamientos. Ya no te voy a decir de que ya lo superé y tengo 30 años libre de depresión. Hay momentos que sí el enemigo quiere entrar por nuestras emociones. Si es una puerta abierta que le permitimos, es entender, Espíritu Santo, examina mi corazón. ¿Qué puerta te he abierto que ha permitido que esto suceda? Segundo, siendo adoradora, no es que estoy promoviendo mi música ni nada, pero tenemos que saber que la palabra de Dios es vida. Es vida. Y si estamos entrando a la palabra de Dios y dejando que la palabra que se convirtió, el verbo que se convirtió en carne, habitar en nosotros, esa declaración. Por eso tenemos que cantar canciones, Lili, que son de la palabra de Dios. No tanto de nuestras emociones, aunque está bonito y qué sé yo, pero más que nada es la palabra viva, la palabra eficaz, que hace que crece y que desmanta todo depresión, pensamientos de odio a sí mismo, a situación, y decir, Señor, que tu palabra, que tu espíritu resplandezca. Ahora, estas son cosas que podemos decir fácilmente, pero ¿qué puedo, how can there be a solution? Primeramente, el enemigo no usa nuevas tácticas. Correcto. Él viene siempre con la misma always. Y tenemos que ser inteligentes, tenemos que ser... ¿Es that? No, vainita es... Bueno, tu mamá es colombiana. Mi mamá es colombiana. Bueno, en Colombia eso no es una mala palabra. No, ni en la República Dominicana, ese. No es mala, pero no es bueno. Pero no estoy diciendo mala palabra aquí. No, pero es the same thing. Es que me da curiosidad que los mismos cristianos caen en las mismas bendito trampas
que el enemigo pone a nuestro alrededor y entra por nuestra mente, por nuestros pensamientos, por nuestras emociones, por nuestros ojos. Por eso dice la palabra, hay que cuidar lo que vemos y lo que escuchamos. Y lo que escuchamos. Tenemos que tener cuidado con eso y las cosas que decimos también. Así es. Eso, la palabra dice en Proverbios, que en la lengua está el poder de la vida y la muerte. Exactamente. Y yo misma he comprobado de cosas que yo digo, ya sean positivas o negativas. Es increíble cómo lo que uno dice tiene tanto poder. De que entendamos, ahora, esto es una epidemia no solamente en la iglesia, sino también en el mundo entero. En el mundo entero. También hay algo que hay que entender con esto de la ansiedad y la depresión, aparte de que son espíritus y luchamos con espíritus malignos en el aire, pero también hay que entender que somos espíritu, alma y cuerpo, y que hay desbalances químicos muchas veces y deficiencias de nutrientes que pueden ¿cómo se dice? Like trigger some of those symptoms, desatar algunos de esos síntomas. Y eso para no ser tan espiritual, porque a veces somos tan espirituales que no tenemos, it says you're so heavenly minded that you're no earthly good, no estoy hablando de que, estamos batallando el espíritu y qué sé yo, pero también en nuestra arrogancia no pedimos la ayuda. Porque pensamos, me va a traer vergüenza, me va a traer mala fama, la gente va a hablar mal de mí, pero la ciencia es creada por Dios. Correcto. Y no estoy... por eso no se va al ginecólogo, entonces no se va Claro, obvio, sí, si es un desbalance químico, pues busca la ayuda, pero a la misma vez siento de que a veces echamos la culpa en eso por cosas que podemos también arreglar y mejorar en cuanto a nuestras decisiones que tomamos, en las relaciones que guardamos, en las cosas que hacemos, cómo nos comportamos, qué es lo que podemos hacer. A veces cuando estamos tan llenos de lo que estoy haciendo y hacemos el mundo girar a nuestro alrededor, y yo siento que muchas de nuestras depresiones y muchas de nuestras luchas se pueden superar cuando tenemos lo que Jesús dijo, el amor para nuestro prójimo. Y vamos y ayudamos. Mira, aquí nosotros estamos bien. Déjame ayudar a alguien que no está, a lo mejor no tiene lo que yo tengo. Sabes que recientemente estaba hablando con un amigo personal, no voy a decir nombre ni nada, y ellos tuvieron en su familia a una adolescente que estaba atravesando por una supuesta depresión, que no había manera de que era supuestamente lo último. Ella reside acá en Estados Unidos y pues ellos dijeron, ¿saben qué? La vamos a enviar por un mes a un país bien difícil, donde no hay internet, donde no había absolutamente nada. Lo único que había para entretenerse era salir en la calle en sandalias, pantaloncitos cortos, tarde en la noche, porque no hay nada, no hay televisión, nada. Oh, man. Ir a la playa, caminar. Ni de misionera, como no, que ni de misionera. Y me dice, él solo tomó un mes. Y ella regresó libre de depresión, regresó libre de todo lo que la cargaba. Es que tenemos que tener la perspectiva, el que nos da perspectiva es el Espíritu Santo. Ok, tú estás celebrando 20, son 30 años de haber estado cantando, pero 20 de empezar una carrera ya profesional. Ok, aclárame. Mi primera vez que a mí me dicen en la iglesia, Ingrid, queremos que cantes un solo, fue en el 1989. Okay. Yo lo canto y esa gente me aplaudieron y se levantaron y I'm like, ok, good. Pero antes de eso era más especial el momento que tuve antes que después, que la canción y el momento, eso fue en el 89. Yo estoy contando, son 30 años. Entonces, Ingrid, cuéntanos de la grabación en septiembre. Ok, eso va a ser mi 7º disco, pero mi 3er disco en vivo, ¿verdad?
Es celebrando lo que Dios ha hecho, la fidelidad. Tengo ya una canción que se llama He visto tu fidelidad. Ese es el tema. Digo que quiero crear un altar de adoración. Quiero crear un altar de adoración y de agradecimiento. ¿Cuántos nosotros no podemos decir, gracias Señor, oraste esto en nuestras vidas? Y especialmente mi mamá era una madre soltera y yo vi la fidelidad, Lili, man, yo lo viví, como Dios obraba sobrenatural en mi vida, como no teníamos mucho dinero, pero allí de Dios la nada proveía $10 para poder hacer una compra, o alguien venía a mi casa con unas compras. A mí siempre la fidelidad de Dios era algo tangible, que yo lo veía, lo probaba, lo sentía. Y aunque no tenía mi relación con Dios antes, yo no lo podía conectar después. Claro. Y ahora, 30 años después, estoy viendo hasta más. Yo me siento que apenas estoy comenzando. Y cada vez que algo nuevo sucedía, por ejemplo, Noé, cuando salen del arca, ¿qué hacen? Lo primero es que crean un altar, para recordarse. Cuando Jacob sale de la casa de su papá en Betel, lo que hace, antes de seguir, hace un altar. Y uno ve en las escrituras esto, Josué, antes salió del desierto para entrar a la tierra prometida, cruzan el río Jordán, ¿qué hacen? Crean un altar. Y Dios me dice, yo siento que Dios me está diciendo, crea un altar para tú recordar lo que yo he hecho, pero todavía lo que falta en mí. Y eso es lo que estoy haciendo en el lugar donde yo nací, donde comenzó mi historia, creando un altar para darle gracias a Dios por lo que ha hecho, pero por lo que va a venir. Y ahora regresas una mujer sana, una mujer libre. No perfecta, pero no donde perfecta. Él se está perfeccionando. Así en es. mí. Me encanta. Yo estoy muy contenta por ti. Oye, yo estoy por cerrar esta entrevista, pero no quiero dejar pasar algo que, como cuando mencionabas ahorita, al principio de la entrevista, cómo Dios te habla y cómo, o sea, yo pensaba en cómo Dios me habla a mí también. Y la aventura con el Señor es una cosa bella. O sea, es como mi mamá y yo siempre hablamos y decimos, cuando yo no oigo a Dios, yo me aburro. O sea, es como, o sea, no hay alegría. O sea, cuando tú has desarrollado una comunicación con Dios desde chiquitita, es como que tú necesitas oír su voz constantemente. Y a veces yo digo, ¿cómo la gente vive sin oír la voz de Dios y vive en paz? Porque tanto como para guiarte a lo bueno, como para sacarte de donde no tienes que estar o dirigirte a donde no, a cambiar la dirección de donde vas. Menciono esto porque en el 2010, si mal no recuerdo, yo recibí la oferta para ser la líder de alabanza de Lakewood. Ok. This is good. Era en el 2010, yo no sabía. Creo que era 2010, sí. Ok. Y pues obviamente, o sea, en ese tiempo Marcos Witt era el pastor, y pues yo siempre he tenido un respeto y un amor y una admiración por Marcos Witt. Era una de las personas con la que yo crecí escuchando su música. Todavía a estas alturas yo adoro todavía con las canciones de Marcos cantando. O sea, para mí, cuando Marcos me invitó a ser líder de alabanza en Lakewood, para mí era como, ¿por qué no? O sea, como, y mi esposo y yo, oramos, y supuestamente, that's the way to go, y nos íbamos a mover a Houston y todo, o sea, listos. Pues 2 días antes ya Marcos le había informado a todo el equipo, ya todos sabían, solo faltaba que se anunciara al mundo que yo iba a ser la nueva líder de alabanza. 3 días antes estoy yo durmiendo y me despierto, pero con el corazón que se me está por salir, y solo escuchaba detente, 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 detente. Me decía claramente el Espíritu Santo, no, así. Y yo como, y yo me siento en la cama y despierto a mi esposo, le digo, baby, tienes que llamar a Marcos y decirle que no puede anunciar, que tenemos que hablar, que, o sea, era algo que yo no podía entender. ¿Por qué? Bueno, long story short. The Holy Spirit's so good. Asking. No,
O sea, y obviamente no se hizo, eventualmente después Marcos salió de Lakewood y todo, llegó Danilo, que es otra persona que admiro muchísimo, que respeto mucho, y Gloriana, que es una amiga personal. Y todavía, o sea, yo digo, no sé por qué, o sea, no sé quizás por qué Dios dijo, o sea, después quizás empezamos mi esposo y yo a ver, ¿sería por eso, sería por aquello? Pero hoy por hoy, yo sé que tú estás donde tenías que estar. Oh, yeah, y que yo estoy donde tenía que estar. Totalmente, yes. Y o sea, es impresionante cómo Dios dirige nuestros pasos. So, eso fue en el 2010, todo eso que tú ibas a ir a Lakewood. Ajá. Wow. ¿Y tú llegaste a Lakewood cuándo? En el 2013. O sea, 3 años después. Ya. ¿Tú Por crees? eso yo no sabía nada. Ok, y aquí voy a la pregunta. Dale. ¿Tú crees que Dios tenía todo fríamente calculado para tu llegada a Lakewood? Mira, cuando uno mira atrás y dice, ok, en el 2009 Dios, yo siento de parte de Dios, me dice, prepárate, que un cambio viene, pero te tienes que preparar en el ministerio. ¿Qué eso significaba para mí? Pues estaban abriendo una escuela de ministerio en la iglesia donde yo iba, en Miami. Y yo sabía que yo le decía a Tony, una iglesia nos va a llamar y nos vamos a como que plantar más en una iglesia en vez de estar viajando tanto y nos tenemos que preparar. Tony no hizo nada, no, pero yo sí. Yo me fui a la escuela de ministerio que estaban comenzando. Lo importante de escuchar a Dios. Oh, yeah. Y empecé a tomar clases de Biblia, de ministerio, de crear proyectos. Era una escuela, se llamaba Advancing in Ministry, avanzando en ministerio. Y me ayudó mucho y veo lo que yo estudié allí, me capacitó para lo que estoy haciendo ahora. Pero yo escuché la voz, que eso fue en el 2009 porque empezó en el 2009. En el 2008 pasó lo de la recesión, que la gente no estaba, yo estaba viajando y la gente no me estaban pagando. I'm like, oh my God, nos vamos a perder la casa aquí, y casi vamos en foreclosure en la casa porque... casi te quitan la casa. Casi nos quitan la casa en Miami porque estábamos haciendo los viajes pero no nos pagaban. Y yo decía, Tony, tenemos que hacer algo. Y gracias a Dios nunca habíamos tenido que hacer esto en el pasado, que era llamar iglesias, hoy voy a estar en tu área, me pueden tener. Gracias a Dios no hemos tenido que hacer eso mucho, y eso no ha sido donde sino la gente ha puesto mi nombre en las mentes y en los corazones de los pastores o los que nos quieren Dios tener. Ha puesto. Y en obediencia hemos caminado, pero en este caso yo estaba como que un poco preocupada. En el 2010, para el final, estamos ya a punto de perder la casa, ya el banco está como que no han podido pagar la casa casi en 6 meses. Wow. ¿Qué van a hacer? Yo le digo a Tony, tenemos que tomar un viaje, tenemos que hacer una gira. Montémonos en el carro y vamos a iglesias que no han querido tener, pero que no han podido por cualquier razón, y llegamos allí, a ellos no tienen que pagar vuelos, porque cuando nos invitan a veces sale un poco caro, porque hay vuelos, hay hotel, hay comida, hay todo eso, y logística y banda, y los gastos se aumentan. Yo digo, vamos a hacerlo más fácil, vamos a hacer accesible, montémonos en el carro, vamos a correr, vamos de Florida hacia California si podemos. Sacamos 6 semanas, eso fue en el 2010, donde ya te están ofreciendo a ti, y yo le digo a Tony, paremos en Texas, hagamos una gira en Texas también, corriendo. Y yo nunca he estado en Lakewood. ¿Nunca habías estado en Nunca había estado en Lakewood a cantar. Pasemos por Lakewood. Ahora, eso en diciembre, que estamos planificando, noviembre, diciembre. Él hace las llamadas para estar en febrero, Y ellos todos súper bien, con don Alfonso, hicimos todas las gestiones, y la gira pasó, ¿ok? Paso por Lakewood, hacemos una gira que fue lo más espectacular, porque no hubo... como que, habíamos sacado ya Cuán Gran Amor. Cuán Gran Amor estaba pegando, había como buena recepción de este disco. And I'm like, pasemos por Mobile, recogemos 1000 discos y seguimos, y vamos a Luisiana, hicimos 3 semanas por Texas, tuvimos un evento en Phoenix, y todo, hasta nos empezaron a llamar a nosotros,
no sabiendo de la gira, y it was coordinated, coordinado imperfectamente, ¿verdad? 6 semanas afuera. En febrero es cuando me doy cuenta, aquí en 2011, que estoy embarazada de Seth. Y estamos como que, ok, la casa, tenemos suficiente dinero para arreglar la situación o buscarnos un apartamento o lo que sea. And I'm like, ok, Señor, man, Dios hizo un milagro. El banco, yo le digo al banco, mira, quédense con la casa hasta más, ya tiene termitas, hay que cambiarle el techo, yo no lo quiero. Y yo me rendí porque yo escuché un mensaje de Dios, y esto nos pertenece a lo que estamos hablando. Dios no nos puede quitar nada que no nos pertenece. Yo escuché eso, y eso era el lema. Dios no te puede quitar nada que no te pertenece. So yo decía, la casa no me pertenece, Lily. Lakewood no te pertenecía a ti, no te lo quitó. No, tú, si uno vive así, era como que... Así es. Fue allí en el 2011 que Gloriana, todavía estaba Marcos Witt como pastor, pero ya se estaba hablando de que él como que se estaba transicionando afuera. Claro. Y cuando se va, me dice la pastora Gloriana y Danilo de que fue ese fin de semana que yo canté, que sabían que yo era la persona que tenían que traer. Y es si yo hice esa gira solamente para eso, era como que, lo que, como dice Willy Chirino, lo que es para ti nadie te lo quita, ¿verdad? Claro. Pero no te pertenecía a ti, pero yo veo el fruto de tu vida que has hecho en Gateway, la plataforma, y lo que Dios me está permitiendo hacer. The breath of fresh air que tú has traído a Gateway. Yo tenía que estar en Lakewood. A mí no hay duda. Y yo te veo, o sea, hace unas semanas que te escribí, que te vi cantando online en la iglesia, digo, Ingrid, estás hermosa, cuando vi el nuevo look y todo lo demás. Y me alegra, o sea, me da tanta alegría saber de que estás en la voluntad de Dios. Así es. Y eso nos lleva nuevamente a hablar del principio, lo que hablaste, de conocer a Dios, de tener esa relación íntima con Dios. Y yo pienso que aquí cerramos hablando de eso. Totalmente. De que la gente, de que I love it. Thanks for saying no. Thank you, Lord, for having me back. No, pero ha sido hermoso. Y bueno, I love Gateway, though. Yo sé. Pero en Lakewood, en Houston, yo sentí que había y yo estaba saliendo, porque yo llegué a Gateway en el 2008. O sea, yo vengo aquí en la iglesia en Dallas de hace muchos años, y yo estaba a punto de salir del propósito de Dios para mi vida para acoger a Lakewood, aceptar esta posición. O sea, y Dios sabía, Dios interrumpió mis planes para poder ponerte a ti donde tenías que estar y a mí dejarme a donde yo tenía que estar. Así que escuchar la voz de Dios es hermoso. Ya tengo hambre, me tengo que ir. Me too. No, pero ha sido un honor tenerte acá en Al Son de Lily. Follow, like, thumbs up, como dice mi hijo. Así que terminamos con una fotito. Dale. Te ves tan estrella con ese color. I know, it's like bien diva. I know, and the lights. La diva para Jehová. The backlight is so good. Sí. Bye. That's it. Oh my! I thought it was over. I love you.